Solamente quiero comentarles un detalle antes de continuar con el proceso, que para las diferentes tallas se comienza con la misma cantidad de flores y donde está el múltiplo de 4 es donde iremos aumentando. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un material donde el proveedor me recomienda utilizar un ganchillo de 6 a 7 milímetros, ¿sí? Y este que es un número 4, y el proveedor nos recomienda utilizar un ganchillo de 5 milímetros. En esta ocasión voy a utilizar para mi proyecto un ganchillo, voy a ver si se alcanza a ver, de 5 milímetros es lo que voy a utilizar el día de hoy. Este pesa 401 gramos aproximadamente, pues para que lo tomen en cuenta, ¿sí? 401 o 402 gramos. Vamos a necesitar entonces en una madeja en este material y 300 gramos en color claro, ¿sí? En color ya sea crema. Y miren, entonces no es mucho lo que cambia. Sería poquitito más de estos 300 gramos para que lo tomen en cuenta. Voy a comenzar. Aseguro mi primer punto y voy a empezar a tejer 1, 2 y 3 cadenas. En esta primera cadena voy a pasar y tejo un punto alto. Tengo aquí 2 puntos, 2 cadenas. En este espacio voy a pasar, miren, se forma como un huequito y tejo punto alto sin terminar. Mismo espacio, miren, aquí se forma como ese huequito, punto alto sin terminar y cierro. 1, 2 cadenas y ahora voy a pasar nuevamente por ese espacio que se forma aquí, paso los 3 puntos y tejo un punto alto. Siguiente, 2 cadenas, paso nuevamente esos 2 puntos y tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. 2 cadenas, tejo en esta ocasión igual, paso de lado a lado los puntos y tejo un punto alto. Siguiente, 2 cadenas, ahora corresponde tejer 3. 1, 2 y el que se forma con las cadenas serían 3, ¿sí? Entonces voy a ir tejiendo así. En el primero 2, en el que sigue 3, 2, 3 puntos, 2 puntos, 3 puntos, corresponde 2 cadenas y hacer 2 puntos, así es que solo hago un punto alto. En el que sigue serían 3, 2 cadenas y hago 2 puntos altos sin terminar, 1, 2 para completar esos 3 y cierro, ¿sí? Y así voy a continuar tejiendo. Voy a aventajar un poquito y les digo cuánto fue lo que dejé. Quiero mostrarles hasta aquí lo que yo ya tengo aventajado. Comencé con 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 y así toda mi vuelta, o más bien el largo que necesitaba. Ahora, ¿cuántos son los de 2? Que son estos, los que vamos a hacer. Esto los vamos a ocupar para hacer una flor. Entonces vamos a contar cuántos de 2 tenemos para ver cuántas flores nos van a salir. 1, 2, 3, este es pétalo, 4, pétalo, 5, pétalo, 6, pétalo, 7, pétalo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, a ver, 18 y 19 flores son las que me van a quedar en esta ocasión. Para hacer en esta ocasión el cierre de nuestra pues de nuestra primera parte, lo que voy a hacer es que voy a pasar aquí al principio donde tenemos el punto y la cadena aquí, ¿sí? Y vamos a pasar del otro lado de donde tenemos la terminación o donde es nuestro punto final y hacemos aquí la unión, ¿sí? Voy a pasarme aquí a la mitad con un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y miren cómo me ha quedado en esta parte, amigas. 2, 3, 2, 3, 2, 3 y así. Entonces tenemos que tener esa sincronía entre el último punto y el que sigue porque estos, pues como les comento, son los que nos van a marcar la flor. Entonces ya tengo estas 3 cadenas aquí. Ahí en este mismo espacio al mismo tiempo voy a perder este pedacito de lana y voy a tejerle un punto alto sin terminar. Ahí mismo hago un segundo punto alto sin terminar, ya tengo 3. El primero que se forma con las cadenas más 2 que he tejido. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en este mismo espacio hago 3 puntos altos sin terminar para formar pues mi siguiente pétalo. Así es que tengo 1, 2, 3 y cierro. Y aquí ya tengo estos 2 pétalos, ¿sí? En este espacio de 2 puntos altos. Ahora me voy a pasar este sin tejer y aquí donde tengo nuevamente el de 2 voy a tejer 3 puntos altos sin terminar, 2, 3 y en esta parte cierro todos los puntos, comienzo a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y en el mismo espacio tejo 1, mismo espacio, 2, mismo espacio, 3 puntos altos sin terminar y cierro. Y miren, cada espacio debe de tener 2, 2. Ahora me voy a pasar este que es de 3 y donde tengo el de 2 vuelvo a repetir ese mismo proceso, ¿sí? 2, 3, cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en este mismo espacio hago este de 3, 2 y 3 y cierro. Y así voy a continuar tejiendo. Entonces en una hago la separación de 6 cadenas y en la que sigue sin hacer cadena tejo los 3 puntos altos sin terminar y cierro, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repito hasta finalizar toda mi vuelta. Quiero mostrarte, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Lo que voy a hacer es que antes de cerrar estos 3 puntos me voy a pasar aquí donde está el pétalo en este caso y aquí hago el cierre así de esta manera hasta el final, ¿sí? Y así me va a quedar, miren, pétalo aquí, ¿sí? Bueno, ahora ya aquí en esta parte puedo pasar este pedacito de lana hacia la parte de atrás y aquí pues ya puedo retirar este material, ¿sí? Podemos retirarlo o lo siguiente que podemos hacer es por la parte de atrás me voy apoyando en este caso de aquí del siguiente punto para no cortar, esto es para no cortar, amigas, y me paso hacia arriba, ¿sí? Me voy a tener que mover hacia un lado, ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿Qué les parece si nos movemos aquí donde comenzamos? ¿Sí? Entonces nada más vamos a ir tomando como el siguiente punto, como este, por detrás del pétalo y voy a ir deslizando. Voy a hacer aquí a la mitad. Bueno, aquí todavía me queda. ¿Qué les parece?
1, deslizo y ahora sí, miren, por la parte de atrás me ha quedado esta unión y ya aquí en esta parte subo aquí y comienzo en esta ocasión a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y en este mismo espacio comienzo a tejer un punto. Miren cómo me ha quedado. Primero quiero que ustedes puedan observar cómo queda, ¿sí? Ahora sí, hago un tercer punto y cierro 1, 2, 3 cadenas en esta ocasión, y ahí mismo voy a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar para hacer el siguiente puff, o más bien es un pétalo, amigas. Entonces miren cómo nos va a quedar de un lado y de otro. Ahorita les voy a mostrar porque no se alcanza a ver todavía, pero me voy a pasar, miren, de aquí me paso hasta acá, hasta este espacio, ¿sí? Este es un pétalo, este me marca un pétalo, entonces me paso hasta acá sin hacer cadena y tejo 1, 2, 3 puntos altos sin terminar y cierro 1, 2, 3 cadenas, y en el mismo espacio hago un pétalo, 2, 3 y cierro. Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hice en la parte de arriba, solo que en esta ocasión van a tener estos 3 cadenas de separación, aquí eran 6. Vuelvo a repetir, me paso y tejo 3 puntos altos sin terminar y cierro 1, 2, 3 y en el mismo espacio 1. A ver, no se deja este punto, amigas, 2, 3 y cierro. Ahora, como ya tengo la separación de las 3, ahora me voy a pasar este espacio que es un pétalo, y donde tengo los 2 puntos altos, ahí es donde realizo el siguiente pétalo. 1, 2, 3 y así voy a continuar tejiendo. Hago mi segundo pétalo y cierro. Bueno, pues miren, aquí ya se alcanzan a ver un poquito más las flores, y aquí ya se alcanza a ver esos 6 y estos 3. Voy a continuar así hasta finalizar toda la vuelta. Quiero mostrarles, aquí ya estoy por finalizar, solamente me hace falta este espacio. ¿Qué voy a hacer? Me voy a pasar aquí, voy a tejer estos 3 puntos altos sin terminar y cierro 1, 2, 3 cadenas, y en el mismo espacio tejo 3 puntos altos sin terminar. Me voy a pasar aquí donde tengo los primeros 3 puntos, igual que lo hice acá en la parte del cierre de abajo. Voy a pasar la lana para cerrar en un solo punto. Ahora voy a soltar un poquito, me paso del otro lado, este punto lo llevo hacia la parte de abajo. A ver, voy a soltar un poquito y aquí ya podemos retirar nuestro material, amigas, aquí paso por la parte de abajo o por la parte de atrás, cierro aquí que me quede el cierre, y miren cómo nos va a quedar del otro lado. Y aquí pues ya puedo perder, más bien ya puedo retirar este pedacito de material y más tarde pues perderlo, ¿sí? Y miren ya cómo me ha quedado. Y vean ya aquí, por ejemplo, ya cómo lucen las flores. Miren qué bonitas lucen. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, voy a continuar con el proceso, pero primero voy a mostrarles hasta este punto cómo luce. Miren, en la parte de arriba queda un poquito reducido porque son las 3 cadenas y en la parte de abajo son las 6. Entonces aquí ya se alcanza a formar pues como un círculo. ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a hacer la parte de arriba donde tenemos los espacios de 3. Voy a comenzar aquí en esta parte donde finalicé.
Y aquí donde tenemos las 3 cadenas, voy a comenzar a tejer de la siguiente manera. Empiezo, hago 1, 2 y 3 cadenas y en este mismo espacio tejo punto alto, voy a recorrer un poco, mismo espacio, punto alto y punto alto. Son 4 en total. El primero que se forma con las cadenas, 2, 3 y 4. Ahora me voy a pasar y voy a tomar solo un pétalo, así, de lado a lado en relieve, y tejo un punto alto. Acomodamos aquí el punto que nos quede bien, y del otro lado voy a tejer igual. Voy a tomar el pétalo y tejo en relieve punto alto. Ahora me paso aquí a donde tengo las cadenas y ahí tejo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y me voy a pasar nuevamente aquí a donde tengo los pétalos y voy a tomar primero uno en relieve y tejo punto alto. Siguiente en relieve y tejo punto alto. Y me paso donde tengo las cadenas y sobre las cadenas tejo 1, 2, 3 y 4. Y este proceso voy a continuarlo toda mi vuelta. Así es que me paso al siguiente. Aquí tengo el pétalo, por la parte de abajo, punto alto en relieve. Siguiente pétalo, por la parte de abajo, voy a tomar para que me quede en relieve. Y continúo con 4, ¿sí? Entonces aquí nada más hay que fijarnos que estos, para ir separándolos o que se vean más separados, hacerles el punto alto en relieve en cada uno y así pues podemos irlos separando. Entonces aquí ya hacemos 2, 3, 4 y repito este mismo proceso. Miren, aquí hago relieve, siguiente en relieve, hasta finalizar toda mi vuelta. Y así es ya como luce. Hago la unión en la tercera cadena con un punto deslizado. Me paso y voy a tomar punto deslizado, mitad de la cadena, punto deslizado, mitad de la cadena, punto deslizado. Me voy a pasar estos dos puntos que son los del punto de relieve, y en el que sigue tejo punto deslizado y punto deslizado por 4 veces, que son estas. Ahora en estas me voy a pasar 1, 2 y en el punto número 3 vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 y paso estos de relieve 1, 2 y en el número 3 vuelvo a repetir el mismo proceso. 2, 3, 4. Paso estos dos sin tejer y en el que sigue punto deslizado hasta finalizar mi vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Paso 1, 2 y aquí donde hice tomando la mitad de la cadena deslizo, donde hice mi primer punto deslizado, me voy a soltar un poquito, me voy a pasar al punto que sigue a este y voy a pasar el punto hacia la parte de atrás para que no se vea dónde fue la terminación y retiro. Hay que medirlo en este momento si les quedó ajustado, si les quedó bien. Yo ya lo medí a mi modelo y le quedó muy bonito, muy bien. Voy a continuar entonces del otro lado. Esta es ya la parte de arriba del cuello y ahora vamos a tejer la parte de abajo. ¿Sí? Vamos a comenzar donde finalizamos, solamente que en la parte de abajo. A ver dónde quedó. Aquí. Sí, aquí es donde tengo, nomás que recuerdan que pasamos el punto hacia atrás, por eso no se alcanza a ver. Ahora voy a empezar aquí y voy a empezar a tejer en este caso 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio empiezo a tejer punto alto. Voy a recorrerlo. Llevo 2. El primero que se forma con las cadenas y el que he tejido. 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a dejarlo así. 9, me paso aquí a este espacio y en relieve tejo punto alto para hacer la separación, que quede bonita los pétalos. Me voy a pasar del otro lado y en relieve tejo punto en relieve, punto alto en relieve y continúo con 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Me paso y tejo en esta parte en relieve, punto alto, siguiente en relieve, punto alto y nuevamente 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Miren cómo nos está quedando o cómo me está quedando. Ahora voy a quitarle aquí esto. 6, 7, 8 y 9. Y me voy a pasar aquí. Tomo en relieve el pétalo y hago un punto alto. Del otro lado en relieve, punto alto y aquí comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Y miren, amigas, ya aquí ya se alcanzan a ver ahora sí ya la forma de las florecitas súper lindas. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta y voy a hacer ese mismo proceso. En relieve tomo el pétalo y del otro lado igual. En relieve tejo punto alto. Me voy a pasar aquí a donde tengo la tercera cadena, ¿sí? Y voy a tomarlo así, en la tercera cadena con un punto deslizado. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Voy a hacer en la tercera cadena un punto deslizado. Me voy a pasar al siguiente punto con un punto deslizado. Este punto que tengo aquí, que es el de las cadenas, lo pasé, pero va a ser disminución. Estos 1, 2, 3 y 4 serán de disminución. Ahora hago una cadena y por la parte de abajo voy a tejerle un punto bajo, 2 cadenas y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a pasar a este siguiente punto y por la parte de atrás tejo un punto alto sin terminar. Me voy a pasar aquí, voy a tomar los dos de lado a lado para hacer disminución, punto alto sin terminar y este siguiente punto lo tomo por la parte de abajo, punto alto sin terminar y cierro, que era lo que les comentaba que iba a hacer aquí en esta parte o que voy a hacer. Entonces así me ha quedado la disminución. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto y tejo por abajo punto alto. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5, siguiente, 6 y 7. Y voy a hacer este mismo proceso en estos dos que eran los de relieve y uno antes. Por la parte de abajo, punto alto. Estos dos que siguen, los dos juntos, por la parte de abajo, punto alto sin terminar también, igual que el pasado. Y el punto que sigue por la parte de abajo, punto alto, los tres sin terminar y cierro.
y voy a continuar con 7 puntos por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vuelvo a repetir ese mismo proceso. Este punto que sigue, que está antes de los 2 de relieve, por la parte de abajo, punto alto sin terminar. Estos siguientes 2 puntos de relieve por la parte de abajo, punto alto sin terminar, y este que sigue, punto alto sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo por la parte de abajo, punto alto y punto alto, ¿sí? Bueno, voy a completar toda esta vuelta y puede que haya alguna pregunta. ¿Por qué estoy haciendo disminuciones en esta vuelta? Bueno, esto lo dejé así para que se vea lleno, que no se vea vacío y que no se alcance a ver estos colores, esto de aquí, ¿sí? Que no se vean las cadenas, para que quede bien figurada la parte de las flores en esta parte. Entonces eso fue por lo cual agregué más puntos y ahora estoy quitando unos puntos para que no se vea tan, en este caso, tan pronunciada la parte de los hombros, ¿sí? Entonces voy a continuar. Aquí ya tengo nuevamente los 2 puntos de relieve. Primer punto en relieve por la parte de abajo sin terminar, por la parte de abajo. El que sigue, dije en relieve, pero no, amigas, es por la parte de abajo, los 2 juntos sin terminar, y este que sigue por la parte de abajo sin terminar, los 3 juntos y cierro. Y ya continúo tejiendo los 7 puntos y después nuevamente las disminuciones hasta finalizar toda mi vuelta. Esta ya es la vuelta número 2 después de las flores. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Voy a tomar este punto por la parte de abajo, punto alto sin terminar. Voy a tomar estos 2 puntos por la parte de abajo, los 2 juntos, punto alto sin terminar, y recuerden que les había comentado que este punto también lo iba a tomar por la parte de abajo. Así es que lo tomo, lo tejo, punto alto sin terminar, los 3 puntos juntos, y me voy a pasar aquí a la tercera cadena y voy a hacer el cierre con un punto deslizado, pero primero voy a cambiar aquí. A ver, voy a ver dónde está la punta, que ya se me anda yendo. A ver, voy a ver. Aquí entonces cierro con un punto deslizado, hago una cadena con la lana doble, 2 cadenas más, me paso al siguiente punto y tejo un punto alto. Aquí acomodo, no voy a cortar, así voy a dejar este aquí y voy a ir perdiendo este pedacito de material. Punto alto, siguiente, voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, siguiente, punto alto. A ver, no sé si se alcanza a ver, creo que no se estaba viendo, amigas, una disculpa. A ver, voy a tratar de que se alcance a ver. Punto alto, siguiente punto, punto alto, siguiente punto alto. Miren, aquí era donde estaban las disminuciones, así es que nada más hice un punto alto por cada espacio, y así, ahora sí nos vamos a ir hasta el final, así de simple. Punto alto, punto alto, punto alto. Aquí nuevamente, miren, ya estoy por terminar de perder este pedacito de lana. Aquí paso, detengo, paso al que sigue, punto alto, y a la hora de acomodar ya se pierde este pedacito,
de material y listo, ¿sí? Entonces así como estoy tejiendo, voy a finalizar toda mi vuelta y esta ya es la vuelta número 3. 1, 2 y 3. Y me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer por la parte de abajo un punto alto. Me paso al siguiente punto y tejo punto alto. Llevo 1, 2, 3. Me voy a pasar al que sigue, punto alto, 4, siguiente, 5, siguiente, 6, siguiente, 7 puntos altos hasta aquí. Miren, aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Miren, es 1, 2 y 3. Voy a cerrar aquí en la tercera cadena con un punto deslizado, pero voy a hacer el cambio de color aquí, ¿sí? Y en esta parte hago 1, 2, 3 cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejerle punto alto. Siguiente, punto alto, punto alto. 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y me voy a pasar aquí a este espacio de donde tengo las cadenas y ahí hago un punto triple. Me voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue repito 1, 2, 3 y 4 y me voy a pasar con 3 lazadas aquí a donde está el primer punto, pero en la parte de abajo, y sobre él voy a tejerle un punto triple, así. Me voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue punto alto, van a ser 4 puntos, uno por cada espacio. 3 lazadas y sobre este punto. Pueden ponerlo aquí, pero yo les recomiendo colocarlo aquí, ¿sí? En esta ocasión el diseño será diferente, así es que aquí hago mi punto triple. Y así voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Paso punto sin tejer porque es el equivalente a mi punto triple. 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, 3 lazadas y me paso a este punto para tejer el punto triple, sí, que es este punto solamente en la parte de abajo. Bueno, voy a completar toda mi vuelta. Quiero mostrarles aquí tengo que pasar un punto y me sobra un punto. Ese punto lo vamos a tejer, no vamos a disminuir ni hacer que cuadre ningún punto, sino que lo tejo, cambio el color, cierro con un punto deslizado, acomodo, tejo 3 cadenas, me paso al siguiente punto y voy a ir tejiendo. Miren, voy a mostrarles en qué vuelta voy, ¿sí? A ver, aquí, ahora sí. 1, 2, 3 y la vuelta número 4. Y esta que ya voy a correr sería la vuelta número 5, ¿sí? Entonces voy a continuar con un punto alto aquí por cada espacio. Y hasta aquí no hemos hecho aumentos en estas vueltas, solamente hice la disminución aquí en la segunda vuelta, pero aquí ya no hemos hecho ni aumentos ni disminuciones, ¿sí? Solamente un punto alto por cada espacio. Miren, aquí ya llegamos a donde tenemos el punto triple y también tejo un punto alto, ¿sí? Punto alto, así, uno por cada espacio. Bueno, voy a completar mi vuelta. Quiero mostrarles hasta este punto cómo está quedando ya este diseño y lo que voy a hacer es cerrar esta siguiente vuelta.
tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas en total después de las flores. Así es que voy a empezar mi vuelta número 6. Voy a acercarlo un poquito para que ahí en casita lo podamos apreciar bien. Y me voy a pasar 1, 2 y en el punto número 3. Ahí voy a hacer el cambio de color para cerrar con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y me voy a pasar aquí a este siguiente espacio y voy a repetir la vuelta, esta que tengo aquí, pero sin hacer estos espacios. Es decir, voy a hacer aumentos. 3, 4, el primero que se forma con las cadenas, 2, 3 y 4. Ahora hago 3 lazadas y me voy a pasar a este punto donde tengo las cadenas, ¿sí? Y sobre él lo tejo en relieve y comienzo a tejer un punto triple de 2 en 2 hasta el final, ¿sí? Punto triple. A ver. Ahora voy a continuar. Voy a pasarme a este siguiente punto. En esta sí pasábamos punto, en esta no. En este siguiente punto, tejo, punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, llevo 3 y 4 aquí. Miren. Y hago un punto triple. 3 lazadas y aquí, justo en el primer punto de los 4, en la parte de abajo, lo tomo en relieve y tejo de 2 en 2 hasta el final. Y me paso al siguiente punto. ¿Se fijan? No estoy pasando ningún punto, sino que me paso al que sigue y tejo 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas en el primer punto de los 4, en la parte de abajo, tomo y tejo el punto de 2 en 2. Es en 4 tiempos los que se teje este punto triple. Y así voy a continuar. Paso al siguiente punto. 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas. Me paso a este primer punto y en relieve tejo mi punto triple. Y esto voy a repetirlo hasta finalizar toda la vuelta. Aquí ya estoy a punto de terminar la vuelta, me faltan estos 3 puntos. ¿Qué voy a hacer para que me quede a lo mejor ya el siguiente motivo? Lo que voy a hacer es que tejo aquí en este último un punto extra, ¿sí? Así, para que me queden los 4. 3 lazadas y me paso aquí y tejo mi punto triple. Me paso a donde tengo estas 3 cadenas y en la última cadena pues ya puedo cambiar el material. 3 cadenas y me paso y voy a ir tejiendo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Igual que lo hice en esta parte. Ya estoy de nuevo por terminar mi vuelta y voy a hacer igual, mismo proceso. Voy a cambiar aquí en la tercera cadena, cierro con un punto deslizado y en esta ocasión, miren, vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vuelta número 8 la vamos a aplicar como esta vuelta que fue nuestra vuelta número 4, donde estuvimos pasando un espacio, ¿sí? Aquí no se pasó, pero aquí sí se pasó el espacio, porque en esta vuelta no se van a hacer aumentos. Entonces hago 3 cadenas, me paso al siguiente punto, punto alto y punto alto, ¿sí? Son 4. 3 lazadas y me paso aquí a donde tengo las cadenas
y en relieve tejo mi punto triple de 2 en 2 hasta el final. Me voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue 1, 2, 3 y 4. A ver, este se me soltó. 3 lazadas. Miren, aquí estoy pasando este punto que les había comentado sin tejer. Me voy a pasar aquí al primer punto de los 4 y en el punto de abajo, que es este, tejo en relieve mi punto triple. Vuelvo a pasar este espacio sin tejer y en el que sigue punto alto. 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas, 1, 2, 3, 4 y en el punto de abajo, se dan cuenta, pues estamos dejando aquí sin tejer ese punto. Hago mi punto triple y así voy a continuar hasta finalizar toda la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta vuelta, las vueltas que se hacen los aumentos son en estas, ¿sí? En las vueltas donde se le hace el punto triple. En una vuelta se le hace, no se le hace aumento, en una se aumenta, que es donde no se deja el espacio. Una sin aumento, en la otra pues ya seguiría el punto alto y en la que sigue, que es también del punto triple, ahí nuevamente se le deja el aumento. ¿Cuánto? Tanto como tú necesites. En este caso yo pienso que debe de quedar más o menos como a la mitad del busto para hacer la separación de las mangas. Así es que voy a terminar esta vuelta, voy a hacer la vuelta del punto alto y regreso para ver si ya es lo que yo necesito en este caso de largo, como les comento, para llegar a la parte debajo del brazo. Quiero mostrarles hasta este momento cómo está quedando ya este proyecto. Miren, tejí desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Son las únicas que voy a ocupar en esta ocasión, sin contar la parte de las flores y la parte de nuestra primera 2 vueltas, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya quedó lo que yo necesito. Ahora, si alguien decide que sí le queda ya el largo, más bien los puntos, ¿sí? Lo ancho, pero que necesita una vueltita más de largo, yo les recomiendo, miren, voy a acercarlo un poquito más para irles mostrando con un poquito más de detalle. En esta vuelta, aquí no le hice aumento, en esta sí le hice aumento, que aquí se nota que no pasé cadena. En esta no le hice aumento. Y entonces la que sigue correspondía a que sí se le iba a hacer el aumento. Pero si ahí en casita esto ya les queda bien y no necesitan darle más aumento, que es lo que yo considero, pero por ejemplo, a lo mejor la talla mediana le hace falta una vueltita. Pueden hacer una vuelta más o 2 o 3 si lo necesitan sin hacerle los aumentos. Es decir, dejando este espacio de la cadena, ¿sí? Este espacio de nuestra cadena. Ahora, vamos a contar cuántos son los puntos que tenemos ahí en casita. Vamos a contar. A ver, voy a acercarlo un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así vamos a ir contando todo alrededor. En este caso nos tienen que salir 190 puntos en total. Aquí yo ya lo voy a desocupar, este material ya no lo voy a trabajar, así es que lo retiro y más tarde pierdo este pedacito de material que me ha quedado, ¿sí? Ahora voy a continuar tejiendo aquí. Si te quedaron esa misma cantidad de puntos que son 190, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya tengo la distribución de los puntos. He dejado de aquí a donde tengo mi marcador, que es la parte de la espalda, la mitad, he dejado 28 puntos. Esta parte de aquí a aquí, que es la parte de la manga, he dejado 39. Para la parte del frente, que es de este punto, aquí tengo ya mi marcador, aquí
son 56. La siguiente manga es de 39 y finalizo con este espacio de 28. Así es como vamos a distribuir. Y como les comento, ustedes pueden hacerlo en la talla pues de su preferencia, ¿sí? Ahora voy a continuar con el proceso. En este caso subo mis 3 cadenas y voy a tejerle un punto alto por cada espacio. Siguiente punto, punto alto, punto alto, y así voy a continuar tejiendo hasta obtener 28 puntos altos. ...27... ...28... y 29. Ah, no, aquí 28, porque este ya es parte del otro lado. Hasta aquí 28. Ahora, ya tengo esta parte donde tengo mi marcador, que son 39 puntos. ¿Sí? De aquí a aquí, ya tengo estos 39 puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a pasar todo este espacio sin tejer y me voy a ir hasta acá, hasta este espacio, hasta aquí. Pero primero le vamos a hacer aquí un aumento de cadenas. ¿Cuántas cadenas le vamos a hacer? Aquí cada quien le va a dejar las cadenas que considere necesarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas en esta ocasión le voy a dejar. Aquí cada quien le va a dejar las cadenas que necesite. Si lo quiere holgado, lo quiere un poquito más ajustado. Y me paso después del marcador, ¿sí? Aquí donde está este espacio, comienzo a tejerle punto alto y punto alto, ¿sí? Aquí es donde voy a ir tejiendo un punto por cada espacio. Y en esta ocasión voy a tejerle 56 puntos. Aquí ya tengo la parte, voy a ver si se las puedo mostrar mejor. Esta es la parte de la espalda, esta es la parte de debajo del brazo, esta es nuestra manga y ya voy a tejer esta parte de aquí del frente, ¿sí? Que es la parte donde tenemos que tener esos 56 puntos. Así es que voy a tejer esos 56 puntos. Quiero mostrarles, aquí es donde hice el aumento de las cadenas, ya tejí esos 56 puntos hasta aquí y entonces ya tengo, a ver, aquí, hasta aquí. Este ya de aquí en adelante ya es otro punto, entonces voy a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas y me voy a pasar estos 39 puntos que yo tengo aquí. Sí, miren. Estos 39 puntos de aquí hasta este espacio y después del marcador, que es este, ahí voy a tejer punto alto, punto alto, punto alto y punto alto, ¿sí? Y así voy a ir tejiendo un punto alto hasta finalizar toda mi vuelta. Y aquí pues ya tenemos ahora sí las dos partes de, a ver, aquí, miren, de la sisa, ¿sí? Aquí serían nuestras mangas de este lado y aquí la parte de la sisa. Entonces yo voy a continuar tejiendo hasta llegar a este punto. Una vez ya terminado hasta este punto, miren,
aquí vamos a hacer ya nuestro cierre en la tercera cadena, aquí, con un punto deslizado, ¿sí? Ahora, de aquí en adelante, como vamos a tejer de manera circular, en esta parte de aquí no se veía como mucho, ¿sí? Porque iba a estar así como los colorcitos y cosas así. Entonces, de aquí en adelante podemos hacer un cambio o una modificación. Esto es quien guste, ¿sí? Vamos a soltar un poquito. Me voy a pasar hacia la parte de atrás. Voy a jalar mi punto hacia adelante. Y aquí donde hice mi punto deslizado, paso y hago 2 y 2 para formar el primer punto alto. Vuelvo a repetir. Ya hice mi punto deslizado. Suelto un poco. Paso, miren, mi ganchillo hacia atrás para jalar la hebra. Ahora, donde hice mi punto deslizado, paso, jalo una hebra y cierro dos hebras nada más. Ahora voy a colocar aquí un marcador. Voy a quitárselo de aquí porque ya no lo vamos a ocupar. Me van a quedar estas dos hebras. Bueno, yo voy a pasar aquí por la primera el marcador y cierro. Y aquí me va a quedar el primer punto alto. Ahora voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto. Y voy a ir tejiendo hasta llegar a la parte de abajo de la sisa, donde se encuentran las cadenas. Y si a alguien se le dificulta comenzar así, bueno, pues lo puede continuar haciendo con sus 3 cadenitas ahí. En la tercera cadena cierra con su punto deslizado y listo, ¿sí? Esto es nada más por estética, para que quede un poquito más estético nuestro proyecto. Ya estoy por llegar a donde tengo la parte de las cadenas. Me voy a pasar al siguiente punto, que es este, y tejo punto alto. Siguiente punto, punto alto, siguiente, punto alto. Miren, estoy haciendo un punto alto por cada espacio. Hasta aquí. Y me paso aquí a este espacio y continúo tejiendo un punto alto. Y así me va a quedar debajo del brazo o de la sisa. Aquí ya podemos retirar estos marcadores, ya no nos van a servir. Y voy a continuar tejiendo toda la parte del frente. Toda la parte del frente. Y vuelvo a repetir el mismo proceso, un punto alto por cada espacio. Igual que lo hice en esta parte. Y cuando cierre la vuelta regreso para volverles a repetir cómo hacerlo por si alguien tiene alguna duda. Pero ya de aquí en adelante vamos a ir tejiendo pues vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitamos. Una vez ya terminada mi vuelta, voy a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan dónde dejamos el marcador? Bueno, pues ahí en ese espacio del marcador, ahí voy a pasar el ganchillo. En este espacio, ¿sí? Ya puedo retirar en este caso el marcador y aquí voy a hacerle un punto deslizado. Ahora voy a soltar un poquito a la altura más o menos de un punto alto. Por la parte de atrás jalo la hebra. Ahí donde hice el punto deslizado vuelvo a jalar una hebra para tener 3 puntos. Cierro 2. Coloco mi marcador y cierro nuevamente 2. Y cuando termine nuevamente el punto lo voy a cerrar aquí, como lo hice en esta parte. Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Entonces yo voy a dejarle el largo que necesito y regreso para continuar con el proceso. Pero si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, por favor apóyenme dejándome un me gusta. Recuerden que al apoyarme con esas manitas arriba, ustedes me ayudan bastante para que yo pueda seguirles creando más contenido tan bonito
con mucho pero mucho cariño para todos ustedes. También los invito a suscribirse a este canal de Todo en Crochet y formar parte de esta gran familia. Ya somos más de 1 millón de suscriptores y eso gracias a ti. Aquí podemos ver ya la parte de la manga, ahora sí ya un poquito más definida la parte de abajo, ¿sí? Entonces voy a aventajar un poquito y regreso. Quiero mostrarles hasta este punto ya lo que tengo aventajado y cómo me está quedando este proyecto. Voy a ver si se alcanza a ver mejor, ¿sí? Bueno, aquí, así es que como ya tengo mi proyecto, he tejido en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas en total. Ahora en esta parte yo voy a retirar mi material. Voy a hacer aquí la cuenta de mi mitad, ¿sí? La mitad. Vamos a tomar como referencia los costados para que más o menos ahí en casita tengan una referencia. Vamos a tomar aquí y yo voy a comenzar a tejer de la mitad a la mitad, ¿sí? Para hacer la parte del frente y la parte de adelante y que la parte de los lados me queden en este caso abiertos. Entonces voy a colocarlo así, que me quede más o menos parejito, ¿sí? Y voy a comenzar a tejer. Aquí en esta parte, como estamos tejiendo de manera circular, como que se va moviendo un poquito. Entonces hay que tomarlo así. Lo acomodamos primero, más o menos a esta dirección es la mitad. Podemos contar los puntos para que nos quede la misma cantidad del frente y la misma cantidad en la parte de atrás, ¿sí? A ver, voy a acercarlo. Y voy a comenzar aquí en esta parte a tejer. Ya tengo, como les comento, de dónde es la mitad y comienzo. Aquí en esta parte paso al siguiente punto y voy a tejer en relieve por abajo. Miren, voy a ver si se puede apreciar mejor, ¿eh? En relieve y por abajo. Voy a dejar 2, 4 y 5 puntos del borde. Ya después de aquí ya me voy a ir tejiendo con un punto alto por cada espacio. Punto alto y punto alto. Hasta llegar del otro lado. Y sí es bien importante primero acomodar nuestra blusa, amigas, para que no se nos vaya al ratito a pasar unos puntos de atrás hacia adelante. Yo voy a tejer hasta aquí y voy a dejar aquí en esta parte, aquí, para que sepa yo que aquí es la mitad. Les muestro, ya he tejido desde aquí y ya estoy llegando a donde puse la lanita. Entonces voy a dejar 2, 4 y 5. Quiere decir que todavía me hacen falta de tejer estos 3 puntos. Y en los últimos 5 los voy a tejer como que fuese elástico, ¿sí? Entonces paso y tejo relieve. Ya aquí me quedan estos, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente por abajo. Siguiente en relieve. Siguiente por abajo, en relieve, y aquí es donde yo ya había puesto la separación, ¿sí? Ahora voy a tejer otros 5 del lado contrario para que este me quede como base. Entonces sigue 1 por abajo, 2 en relieve, 3 por abajo, 4 en relieve,
y 5 por abajo, ¿sí? Entonces en total aquí en la cadera nos tiene que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya me voy a continuar tejiendo hasta llegar del otro lado, ¿sí? Aquí. Recuerden que estamos tejiendo de lado a lado. De todos modos, ahorita se los voy a mostrar porque sí es importante que ustedes vean cómo está quedando. Aquí ya nos vamos a ir por la parte de adelante con un punto alto por cada espacio, ¿sí? No vamos a hacer ya elástico, tampoco aumentos ni disminuciones. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta, ¿sí? Entonces este es el relieve, se supone que este debería de ser por abajo, en relieve, abajo y relieve. Así es que tomo, quedan 5 puntos, ¿sí? En relieve 1. Por abajo 2, en relieve 3, por abajo 4 y en relieve 5. Ahora voy a cerrar aquí donde tengo la cadena, la última cadena con un punto deslizado. Y aquí voy a empezar con 3 cadenas, me paso al siguiente espacio, en relieve, por abajo. Voy a ir tomando los puntos como se presentan. Este está en relieve, por la parte de arriba lo tomo. Este está por la parte de abajo, lo tomo. Y mira, 1, 2, 3, 4, 5. Estos ya los dejo un punto alto por cada espacio. Y voy a hacer hasta llegar a los siguientes 5 puntos. Pero déjenme primero mostrarles. Aquí en esta parte, para que ustedes ahí en casita pues vean cómo estoy tejiendo, ¿sí? Porque si no ya no van a poder ver cómo estamos tejiendo. Miren, aquí, miren, aquí ya tengo acomodado esta parte, ¿sí? Y me fui hasta la parte de abajo. ¿Sí alcanzan a apreciar? Bueno, pues en esta parte de los lados es donde hice yo estas 10 puntos que son en elástico. Del otro lado también hice lo mismo, ¿sí? Que nos van a quedar debajo de la parte de la sisa, aquí. Y entonces yo ya estoy tejiendo. De aquí voy a tejer punto alto, punto alto, punto alto, hasta llegar a los 5 puntos de aquí. Así es que aventajo rápido. Ya he llegado del otro lado. Miren, aquí donde tenemos esos 10 puntos que van en elástico. Entonces aquí me hace falta este último. Este lo voy a tejer en relieve porque está tejido, miren, en relieve. Tejo punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto y por la parte de abajo tejo punto alto, llevo 2, arriba punto alto, 3, abajo punto alto, 4 y arriba punto alto, 5, ¿sí? Ahora de aquí subo 3 cadenas y doy vuelta. Ahora vamos a tejer para ya hacer la separación. A ver, solamente le voy a dejar 2 cadenas. Voy a quitar una porque este es baja un poquito como el punto. Entonces me paso aquí. Este no lo voy a tejer porque es el equivalente a mis cadenas. Pero este que tengo aquí, este está en relieve, entonces lo tejo en punto relieve. El siguiente está por la parte de abajo y tejo punto por abajo. En relieve, por abajo. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Punto alto hasta llegar del otro lado. Ya estoy por finalizar, miren. Entonces aquí está en relieve, lo tejo en relieve. Está por abajo, lo tejo por abajo. En relieve, por abajo, en relieve. No, a ver, aquí ya nos queda el borde, así es que lo voy a tejer en la tercera cadena
punto alto, segunda cadena era, ¿verdad, amigas? 1, 2 cadenas y me voy a pasar. Este punto no lo voy a tejer porque es el equivalente aquí en relieve, por abajo, en relieve, por abajo, ¿sí? Y aquí ya continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así yo me voy a continuar tejiendo. Entonces miren, aquí ya se alcanza a ver. Voy a ver si lo pueden apreciar mejor, ¿sí? Aquí ya se alcanza a ver la parte del frente y la parte de la espalda, ¿sí? Entonces voy a hacer alrededor de unas 3 a 4, yo digo que unas 3 vueltitas más y ya regreso para hacer el elástico en la parte de abajo para que les quede como un bordecito bonito y entonces voy a aventajar y lo mismo voy a hacer del lado contrario. Quiero mostrarles cuánto es lo que tengo aventajado. Miren, ya tejí la parte de la espalda y así nos va a quedar, ¿sí? ¿Sí se alcanza a ver? Está tejida pues con el mismo elástico. Ahora, de la parte del frente, tejí sin contar esta vuelta, sin contar la primera vuelta que colocamos aquí para que fuera como nuestra base. Tengo uno, aquí nuestra base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Hasta yo le voy a dejar esas 7 vueltas. Ahí en casita ustedes le pueden dejar más o le pueden dejar menos. Esto va a depender de tus gustos y de tus necesidades. Así es que subo 2 cadenas, giro y este punto lo tengo en relieve, lo tejo en punto relieve. Siguiente por abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y así voy a ir tejiendo un punto en relieve y uno por abajo, así como lo hicimos en esta parte, uno en relieve y uno por abajo. Solo que en esta ocasión no vamos a apretar los puntos, vamos a tejerlos suave, ¿sí? Para que nada más nos quede como la marca, pero que no se haga como un elástico, sino que nos quede, miren, suavecito. Hay que tejerlo suavecito para que nos quede parejito y no se vaya a hacer así, ¿sí? Entonces, lo que en esta ocasión necesitamos solamente es hacerle como el borde, pero no hay que apretar. Entonces, suavemente tejo mi punto holgadito para que me quede bonito en relieve y por abajo, en relieve y abajo. Si alguien teje muy apretado, le recomiendo utilizar un ganchillo de un número más grande para hacer esta parte de aquí de abajo, ¿sí? Entonces voy a continuar tejiendo hasta finalizar mi vuelta y aquí nos va a hacer falta un punto. Si ahí en casita no te falta punto y es equilibrado, perfecto. Pero creo que a mí sí me va a hacer falta un puntito. Ahorita les voy a comentar, amigas, ¿eh? Voy a continuar entonces así tejiendo. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Si lo tejo en punto por arriba, este siguiente punto me corresponde tejerlo también por arriba. Por lo tanto, este mismo punto lo voy a tejer también por la parte de abajo, ¿sí? Entonces me van a quedar en esta ocasión 2 puntos aquí y ya puedo continuar. Como ya tengo el de arriba, abajo, arriba, pues ya puedo continuar hasta finalizar toda mi vuelta como corresponde y así ya nos queda sincronizado nuestro tejido aquí al final. Y miren, ahora hago 2 cadenas, nada más voy a hacer una vuelta más. Este primer punto no lo voy a tejer porque es el equivalente a las 2 cadenas. Me voy a pasar al que sigue y lo tejo por arriba, siguiente, abajo, siguiente, arriba, abajo, siguiente por arriba, por abajo. Miren, aquí es donde tejimos esos 2 puntos, arriba, abajo,
y arriba, ¿sí? Y miren, ¿se dan cuenta que casi no se ve esta parte donde hicimos el aumento? Ni de un lado ni del otro, miren, amigas. Entonces así yo voy a continuar tejiendo hasta finalizar toda mi vuelta. Y ya nos va a quedar equilibrado, ya nada más para que se vea como la marquita, aquí el rectángulo y listo. Y pues yo ya tengo del otro lado ese mismo proceso. Ahí en casita pues vamos a hacer ese mismo proceso. Vamos a dejar 7 vueltas en punto alto y ya después 2 vueltas en elástico. Y una vez terminado regreso para continuar con el proceso de las mangas. Bueno, ahora sí ya tengo las dos partes, la del frente y la parte de la espalda. Y ahora sí me voy a pasar a la parte de la manga. Para esto, miren, yo ya aquí ya trabajé mi manguita. Ya miren cómo me ha quedado. Y ahora vamos a trabajarla igual. Por la parte de abajo de nuestra manga voy a comenzar. Para esto en mi caso tengo 8 puntos, recordarán esos 8 puntitos que agregué a la parte de la sisa. Ahí en casita ustedes van a tomar la mitad. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 ahí es donde yo voy a comenzar. Voy a acercarlo más para que se aprecie mejor. Aquí voy a empezar y voy a hacer una cadena más y voy a tejer en este siguiente espacio. Aquí voy a cerrar. Estas 2 cadenas no las voy a tomar en cuenta. Voy a colocar un marcador sobre el punto alto y ahí es donde voy a hacer el cierre, ¿sí? Ahora me voy a pasar a estos siguientes 2 puntos. Al mismo tiempo podemos perder este pedacito de material que nos queda. Punto alto sin terminar, siguiente punto, punto alto sin terminar y cierro. Esta es 2 disminuciones, ¿sí? Llevamos estas 2. Ahora me voy a pasar aquí a este espacio. Aquí en este espacio de la esquinita voy a tejerle un punto alto sin terminar, me voy a pasar aquí, punto alto sin terminar y cierro. Son 2 puntos, ¿sí? Porque es el punto alto que vaya atravesado. Ahora me voy a pasar aquí y voy a tejerle punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Miren, aquí tengo la parte de la manga, aquí empecé, hice estas disminuciones y me voy a ir tejiendo punto alto hasta llegar nuevamente aquí. Miren, aquí donde tenemos este punto, ya casi para darle la vuelta, ahí es donde nos vamos a detener porque vamos a hacer este mismo proceso que hicimos aquí en este punto alto, ¿sí? Entonces voy a aventajar un punto alto por cada espacio. No va a haber en este momento aumentos ni disminuciones hasta esta zona. Una vez llegada a esta parte, a ver, voy a ver si lo vemos mejor. Aquí voy a tejerle punto alto sin terminar. Dentro de este espacio punto alto sin terminar y cierro. Y me paso aquí, a ver, voy a dejar, a ver, voy a retirar este puntito y lo voy a cambiar aquí, miren. Lo voy a acomodar para que lo puedan observar ustedes mejor. Aquí en este espacio. Sobre este punto, para que cierre mejor aquí y nos dé una mejor vista. Y cierro, ¿sí? Y ahora me voy a pasar a estos siguientes 2 puntos y voy a tejer punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Siguientes 2, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y entonces aquí tenemos la misma cantidad de disminuciones, 1, 2, 3, del otro lado 1, 2 y 3. Ahora me voy a pasar aquí donde les comenté que iba a dejar el marcador.
y voy a hacer lo siguiente. Subo un poquito, así, como a la altura de un punto alto. A ver, voy a volver a tomar. Jalo mi hebra hacia la parte del frente. Aquí, donde tengo este espacio, dejo un punto alto, sin terminar. Coloco mi marcador aquí en esta parte. Voy a ver si se queda aquí, punto alto sin terminar. Y cierro. Y aquí es donde voy a tomar el punto. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio, ¿sí? Aquí ya no va a haber aumentos ni disminución. Bueno, más bien la disminución va a quedarnos aquí en el primero y antes de cerrar, ¿sí? El resto ya va a ser solo un punto alto por cada espacio. Y miren, ya di mi primer vuelta, pero quiero mostrarles pues cómo está quedando. Ya estoy para finalizar mi vuelta y aquí estos dos últimos puntos los tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro para hacer una disminución al igual que el comienzo. Aquí retiro mi marcador en este espacio, ahí coloco el ganchillo y cierro. Hago, a ver aquí, no era de cadena, era soltarlo un poquito. Paso por la parte de abajo, tejo punto alto sin terminar aquí para poder colocarle el marcador en esta parte. Y me voy a pasar a este siguiente punto. Hago un punto alto sin terminar, así, y cierro. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro cierre. Ahora, este va a ser nuestra segunda vuelta de disminución aquí al principio. Voy a hacer en total 4 vueltas. Así es que voy a repetir este mismo proceso por 2 veces o 3 veces más. ¿Qué les parece? Y así voy a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio. Aquí ya estoy por finalizar mi vuelta. Y aquí miren, en este espacio tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y me voy a pasar a donde tengo mi marcador. Les había comentado que lo iba a hacer este mismo proceso 4 veces. Y cierro. Entonces miren, vamos a ver dónde tengo la base. Aquí tengo la primera vuelta de disminuciones, aquí. 1, 2, 3 y 4 disminuciones aquí le realizamos. ¿Sí? Sí, no, son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya después realicé una vuelta, disminución 1, 2, 3 y 4. Y de aquí en adelante ya no voy a hacer disminución. Suelto, paso mi punto hacia adelante. Ahí hago mi punto, coloco el marcador y cierro. Y ya continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Y así como lo hice en la parte de la sisa hacia abajo, así voy a ir tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesito. En mi caso, déjenme mostrarles cuántas son las vueltas, pues para que tengan más o menos una idea de cuántas son las vueltas que podemos dejarle aquí para la manga. En este caso yo tengo, después de esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 vueltas en total. Y ya aquí pues hacemos la parte del cierre, ¿sí? Entonces con todo y la parte, miren, de las disminuciones, esa fue la cantidad. Así es que voy a aventajar un poquito hasta obtener esas 27 vueltas en total y regreso para darle el acabado final.
Ya he tejido esas 27 vueltas que necesito para la manga y en esta última vuelta voy a tomar solo la mitad de la cadena en esta ocasión y voy a tejerle el punto deslizado. Mitad de la cadena, punto deslizado. Y aquí podemos colocar un marcador o si lo prefieren pues pueden dejarlo así, ¿sí? Voy a continuar tejiendo con punto deslizado, tomando solo la mitad de la cadena. Y esto lo voy a realizar, ahorita les voy a decir cuántas son las vueltas que tejí. Del lado contrario de mi manga fueron 1, 2, 3, 4, 5 y fueron 6 vueltas, ¿sí? Entonces voy a continuar tejiendo todo alrededor y miren qué fácil es. Deslizo, deslizo, deslizo y deslizo. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta, me paso y deslizo. Aquí es donde hacía el cierre. Entonces continúo una siguiente vuelta tomando solo la mitad de la cadena y deslizando mi punto, ¿sí? Entonces esto voy a repetirlo, como ya les comenté, hasta obtener, pues cada quien le puede dejar lo que necesite. En este caso, esta cantidad yo he dejado, ¿sí? Bueno, entonces finalizo y regreso para mostrarte pues ya cómo luce este precioso punto, este hermoso proyecto que espero que ahí en casita, bueno, pues ya se estén animando a tejerlo junto conmigo. Miren, ya he aventajado mis vueltas que necesitaba y en total tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Aquí ya es el punto a cerrar, así es que voy a hacer un punto deslizado, suelto un poco, me paso a la cadena que sigue, jalo hacia la parte de atrás, ya puedo cortar en esta parte mi pedacito de material y esto ya lo vamos a perder acá por la parte de abajo y así es como nos ha quedado en esta parte la manga, ¿sí? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a ver cómo luce nuestro resultado final, pero primero voy a perder ya estos pedacitos de lana. Y bueno, amigas y amigos, les muestro cómo ha quedado el resultado final de este precioso suéter tipo blusa. Yo espero que ahí en casita les haya gustado. Recuerden que en la parte número 2 les indico cómo van a ir haciendo los aumentos para que puedan ustedes acondicionarlo a cualquier talla. Yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Y por favor, si este video te ha gustado, regálame como apoyo un me gusta.